La identificación de granos de polen, que sobreviven casi indefinidamente aun en las condiciones menos favorables, es uno de los procesos más exactos de la moderna ciencia forense. Como era de esperar, la mayor parte de los granos provenían de Francia y el norte de Italia, pero 7 tipos resultaron pertenecer a plantas halófilas, amantes de la sal, que suelen encontrarse alrededor del Mar Muerto y en otras zonas de Palestina. Aunque el descubrimiento era ciertamente interesante, no constituía una prueba definitiva del origen del sudario, ya que el polen es trasladado a largas distancias por el viento y podía haber sido transmitido por las ropas de los viajeros, máxime si se tiene en cuenta que, durante los primeros tiempos, el sudario fue exhibido sin protección alguna. Pero Gilbert Rice recogió una pequeña cantidad de hebras, y las pruebas que consiguió apoyan la tesis. El hilo utilizado en la confección del sudario procedía de una especie de algodón cultivada en Oriente Medio, y había sido tejido en un tipo de trama cruzada, método muy caro comparado con el de la trama lisa normal de Palestina. La hilatura había sido realizada a mano, y hay que tener en cuenta que en Europa se utilizó la rueca desde 1150, aproximadamente. Además, las hebras de hilo habían sido blanqueadas antes de la elaboración del tejido, procedimiento muy arcaico. En 1974 se produjo el importante descubrimiento de que el sudario constituía un negativo fotográfico. 2 científicos de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, John Jackson y Eric Humper, examinaron fotografías del sudario con un complejo instrumento, el analizador de imagen VP8. Usando una computadora en conjunción con el VP8, lograron construir en cartón laminado un modelo tridimensional del hombre del sudario. Esto convenció a un grupo de científicos de que merecía la pena estudiar a fondo el sudario y, en marzo de 1977, el proyecto de investigación del sudario de Turín logró la autorización del ex-rey Umberto para iniciar pruebas no destructivas. El 8 de octubre de 1978, después de ser expuesto al público, el sudario fue sacado de su contenedor y trasladado al Palacio Real de Turín, donde fue estudiado por 36 investigadores que habían llevado consigo 72 cajas de equipo ultramoderno. Entre ellos había físicos, bioquímicos, forenses, patólogos, especialistas en microfotografía y algo incongruentes representantes de la Nuclear Technology Corporation de Estados Unidos. 3 años después, los descubrimientos del equipo aún no han sido publicados íntegramente, pero, a pesar de la coincidencia de opiniones, el misterio del sudario sigue tan impenetrable como siempre. El único que discrepaba entre los 36 investigadores fue Walter C. McCrone, director de una empresa privada de análisis químicos de Chicago. Precisamente el Dr. McCrone fue quien probó que la tinta del mapa vikingo de Vinland era de origen medieval, y su opinión sobre el sudario estaba en la misma línea, aunque admitió que no estuvo presente durante la reunión principal en el Palacio Real y trabajó con muestras. En una serie de conferencias que dio en Gran Bretaña en 1980, el Dr. McCrone dijo que sus pruebas microscópicas revelaron manchas de óxido de hierro, un pigmento tradicional. Pero no puedo revelar cómo se las arregló el artista, dijo. Creo que el sudario es una falsificación, pero no puedo probarlo. Pensaba que una prueba por el método del carbono 14 lo facharía en el siglo XIV. En esa época las falsificaciones estaban en boga. Creo que el resto del grupo no va a descubrir si el sudario es auténtico o no. Probablemente dirán que la figura es muy similar a una imagen quemada, pero que no pueden distinguirla de ella. ¿Hasta dónde llegarán después? Yo no lo sé. Uno de los principales investigadores químicos, Ray Rogers, del National Scientific Laboratory de Los Álamos, descubrió que la imagen consistía en una capa ligera de color amarillento que solo afectaba a la superficie exterior de las fibras. El color no estaba difuso, no había penetrado en la tela, no se había corrido hacia los lados ni depositado entre los hilos, como habría sucedido si se hubiese pintado frotado con pigmentos. En este punto el incendio de 1532 resultó útil, un calor suficiente para quemar la tela tendría que haber alterado el colorido de cualquier pigmento próximo, pero no sucedió así. El color era uniforme hasta el borde de las zonas chamuscadas. Además,
Con el agua que se usó para apagar las llamas, la pintura a la aguada o a la tinta se hubiese corrido, pero no fue así. En 1980, Rogers dijo, la mayor parte de nosotros cree que el sudario no ha sido pintado. Salvo una pequeña cantidad de óxido de hierro, no encontramos ningún pigmento. Y no creemos que líquidos ni vapores hayan producido la imagen que estamos viendo. El especialista en espectroscopia Sam Pellicory, del Santa Barbara Research Center, decidió examinar la teoría vaporográfica de Delage y Bignon, quienes afirmaron que la imagen había sido formada por una reacción química entre el sudor del cuerpo y especias. Pero, como explica Pellicory, en la imagen aparecen también la cara y otras partes del cuerpo que no debieron entrar en contacto con el lienzo. El proceso de la formación de la imagen en el sudario es incomprensible. La mejor forma de describirlo es como la ebullición del material superficial de la parte exterior del tejido. Algunos detalles indican que eso pudo haber sido causado por un violento estallido de energía radiante. Las manchas de sangre que aparecen en la imagen fueron estudiadas. La primera y más importante conclusión fue que se habían depositado de forma normal, aparecían como positivas en el negativo del sudario, y cuando el forro, aplicado a la tela en el siglo XVI, fue descosido, se descubrió que había resultado manchado únicamente en la zona de la sangre. El Dr. John Heyer, del New England Institute, dijo que ninguna de las pruebas había demostrado que las antiguas manchas no eran de sangre, pero que algunas indicaban que podían serlo. Las manchas estaban rodeadas por otras secundarias microscópicas, muy parecidas a las que deja el suero de la sangre. Los rayos ultravioleta hicieron fluorescente las manchas, y los rayos X revelaron el porcentaje exacto de hierro que correspondía a la sangre. Y lo que es más importante, Heyer encontró cristales diminutos entre los hilos de la trama en las zonas manchadas de sangre, y consideró que era hemoglobina, alterada por el tiempo. La forma y la dirección de las manchas eran auténticas, como si se tratase de un cuerpo recién crucificado. Las manchas de las heridas de las muñecas, por ejemplo, discurrían por los antebrazos hasta el codo, tal como ocurriría en un cuerpo colgado de una cruz. Había regueros de sangre a la altura de la frente y contusiones muy marcadas por pequeños coágulos en el rostro y en el cuerpo. Además, la sangre de la herida del costado se había corrido hasta depositarse en la espalda, por debajo de la cintura. Otro detalle auténtico. Finalmente, toda la superficie del cuerpo estaba cubierta de cicatrices en pares paralelos, probablemente las marcas causadas por dos flageladores que manejaban flagella romanos, azotes de dos correas con puntas de plomo o hueso. El color de la imagen estaba distribuido uniformemente, con los contornos más difuminados, cuanto más se consideraba que estaban alejados los miembros de la sábana. Esto era fácilmente apreciable en el rostro, donde faltaba el límite exacto de las órbitas oculares, de la nariz, de las mejillas y del labio inferior. No obstante, las heridas marcaban un contorno bien definido y las manchas de sangre obedecían a la situación cóncava o convexa de las zonas del cuerpo en que se encontraban. Aquello suponía una oportunidad única, pues la imagen que se mostraba en el negativo permitía estudiar detalladamente todas las heridas que se apreciaban en la supuesta representación de la figura de Jesucristo. Citaremos algunas de ellas, extraídas de los informes médicos, donde se constata esta pormenorización en los detalles. El cartílago de la nariz aparece roto y desviado a la derecha. Podría deberse a una caída, pues se han encontrado restos microscópicos de tierra rica en argonita, mineral muy presente en el terreno de Jerusalén, en esta zona del rostro, además de la rodilla izquierda y en las plantas de los pies. Bajo la región cigomática o malar derecha, el pómulo, aparece una gran contusión. Preguntados eminentes traumatólogos, consideraron que era exactamente igual al efecto que produciría un bastonazo propinado con un palo corto y redondo de unos 5 centímetros de diámetro. En el labio inferior hay llagas contusas iguales a las que produciría un fuerte puñetazo. El arco ciliar, la ceja, derecho está tumefacto, hinchado. Las marcas sangrantes de la corona de espinas muestran más de 50 orificios, donde los que presentan mayor flujo sanguíneo se corresponden exactamente con las venas y arterias reales.
venas que pertenecían a un sistema circulatorio totalmente desconocido en la Edad Media. A lo largo de todo el cuerpo pueden verse marcas idénticas a las que dejaría el instrumento que utilizaban los romanos para flagelar a un reo, y del que no se tenía conocimiento hasta que fue encontrado en excavaciones arqueológicas contemporáneas, el flagrum taxiatum. Además, se han podido contar más de 600 contusiones, y las marcas de los azotes rondan el número de 120. La herida del costado tiene una forma elíptica del mismo diámetro que una lanza romana, 4.4 x 1.4 cm. Asimismo, fue clavada en el costado derecho, siguiendo la práctica romana de dar ese golpe a un enemigo que protegía su corazón con el escudo que llevaba en la izquierda. Junto a estas consideraciones, aparecieron otras tan sorprendentes como el descubrimiento del halo de suero alrededor de las heridas y que no podía ser apreciado a simple vista, salvo con la ayuda de un microscopio, o las marcas de los clavos en el carpo y no en las palmas, como siempre se representó. De aquí podemos deducir que en un primer momento la sangre brotó estando el cuerpo en posición vertical, suspendido en la cruz y con la cabeza reclinada hacia el lado derecho, como constatan las manchas que hacen que en el lóbulo derecho sean más densas. 60 minutos después se haría descendido de la cruz e inclinado boca abajo, haciendo que la sangre y el suero pulmonar brotaran nuevamente por la nariz y la boca. La disposición de las manchas de sangre demuestran que el pañolón de Oviedo se colocó posiblemente a modo de cono, cubriendo totalmente la cabeza del ajusticiado, siendo compatible con un casco de espinas y coincidiendo con el arco formado por esta y los objetos punzantes que se clavaron en el cuero cabelludo del reo, formando múltiples regueros de sangre y orificios en el paño. La persona portadora del paño, por los rastros de sangre, era adulto, con larga cabellera y barbado. La boca en el momento de aplicar el paño sobre su cabeza estaba casi cerrada, la nariz aplastada y desviada hacia la derecha, producto de un golpe o por la presión y torsión del paño inicialmente. La zona suboccipital presenta manchas que se corresponden a heridas punzantes y cabeza, cuello y espalda se hallaban manchados de sangre cuando fue envuelto en el paño. Todos estos detalles y otros más, mostraban que la persona que aparece reflejada en el sudario fue víctima de un reiterado y duro maltrato, con todo tipo de golpes propinados con los puños y con una vara. Lo que confirmaba el relato de los evangelios, donde se narra del excesivo castigo que le propinaron los romanos a Jesucristo. Quedan en pie dos grandes interrogantes acerca del santo sudario de Turín. Primero, si la imagen fue creada por un violento estallido de energía radiante. ¿Qué provocó este estallido? Punto. Y segundo, la pregunta que hizo Yves Delage en 1902 a los miembros de la Academia de Ciencias: si no es el sudario de Cristo, ¿de quién es? Como ha comentado Kenneth Weaver, editor de la revista científica National Geographic y testigo de las investigaciones, eso, afirman tanto los científicos como los teólogos, está y estará siempre fuera del terreno de las pruebas. Ya lo dijo el sabio que lo importante del viaje no era el destino final, sino el trayecto.